Ok chicos, el día de hoy voy a compartir con ustedes la presentación Sociedad, Cultura y Subcultura de los Adolescentes y Jóvenes. En esta actividad, que es la actividad número 13, que ustedes tienen desde el día de hoy hasta el próximo miércoles para realizarla, no solamente vamos a estar utilizando la palabra adolescente, sino ya vamos a utilizar más la palabra juventud. Bien. En la actividad anterior estuvieron reflexionando sobre la transición de lo social en los adolescentes, pero ahora contemplando estas dos etapas es importante mencionar que tanto la adolescencia como la juventud son construcciones sociales. Es decir, aunque tienen una material biológica que están en cierto rango de edad, como ya lo vimos por la UNESCO y por la OMS, la sociedad es la que produce estos determinados cortes en el flujo del tiempo y así ha sido a lo largo de la historia. Como hemos platicado anteriormente, no había esa transición. De niño ya te tenían que convertir en una persona productiva adulta y hoy en día la sociedad da esa pauta de que el adolescente pueda tener su propia cultura, al igual los jóvenes, y poderse dar una pauta en la cuestión de productiva y económica para prepararse para estudiar teniendo su propia cultura. De eso trata esta presentación. La propia experiencia escolar contribuyó a la creación de la juventud como una construcción social, un tiempo de preparación y de espera. Aunque seguramente muchos de ustedes ya trabajan, son productivos laboralmente, económicamente, tienen esa cultura juvenil. Según Dovet y Martuscelli, en 1998, más allá del género, la clase social, etnia, hábitat, un estudiante de secundaria era diferente de un alumno de la escuela primaria. Al menos podían señalarse las siguientes particularidades, que en este caso el estudio se hizo en Francia, pero que en cierta medida son válidas en el contexto escolar actual en América Latina, que van a ser 4. La primera es la diversidad de las esferas de justicia. Los niños se encuentran o se enfrentan en la primaria, donde es lo que es bueno en casa también es bueno en la escuela. Sin embargo, en la etapa de la adolescencia se enfrentan a algo diferente. Lo que en casa te dicen que es bueno, posiblemente en la escuela suena como algo aburrido. Lo que es algo para los amigos, algo aplaudible o reconocido, para los papás no lo va a ser, como la cuestión de los valores o como ustedes lo han planteado en las historias anteriores, que en esta etapa se busca más la popularidad y no tanto las buenas notas. Por lo tanto, el adolescente se enfrenta a una diversidad de esferas de justicia o de la cuestión moral, como ya lo vimos en la teoría de, iba a decir Hurlock, pero no, ¿verdad? Es en la teoría de Kohlberg. Bien, el siguiente punto es el principio de reciprocidad. En este caso, el adolescente busca también lo que el profesor o en este caso los padres le piden al adolescente, él también lo va a exigir de ellos. No hay tanto una relación de autoritaria o que el alumno responda o respete tal cual lo que el profesor dice. En la etapa de la adolescencia, el adolescente exige ese principio de reciprocidad. El inciso C es la emergencia de estrategias escolares. Este cambio, a diferencia de los niños, los adolescentes se enfrentan con la necesidad de generar nuevas estrategias para poder desarrollar esas habilidades sociales en el ámbito escolar, como ya lo reflexionamos con sus exposiciones. Y por último, esta imagen les va a sonar muy conocida de la famosa película de las chicas plásticas. Es un desarrollo de una subjetividad no escolar. Es parecido a los puntos anteriores, es decir, lo que se reconoce como algo bueno viene siendo algo subjetivo y no tanto objetivo. El adolescente se enfrenta con ello y empieza un conflicto hacia qué apostarle, hacia ser un buen alumno, un buen estudiante o ser popular. Por lo tanto, de esta forma el adolescente y el joven van desarrollando su identidad a la vez que se van desenvolviendo en esta cultura. Más allá de estas particularidades genéricas, los adolescentes y jóvenes son portadores de una cultura social hecha de conocimientos, valores, actitudes, predisposiciones que no necesariamente coinciden con la cultura escolar y en especial con el programa que la institución propone desarrollar. Anteriormente, la imagen que les puse aquí en esta partecita de un convento
Anteriormente era muy común los conventos y se podía mantener separado lo de afuera y se vivía esa cultura escolar teniendo una misión civilizatoria. Hoy en día esto ya no es común, ¿no? Es importante estar conscientes que nuestros alumnos traen cierta cultura y por lo tanto no estar peleados con ellos, sino al contrario, explotar esa cultura para hacer un clic con ellos y poder lograr un aprendizaje significativo. Por lo tanto, resulta imposible separar el mundo de la vida del mundo de la escuela. Los adolescentes tienen consigo su lenguaje y su cultura. La escuela ha perdido el monopolio de la inculcación de significaciones y estas a su vez se inclinan a la diversificación y la fragmentación, como lo había comentado anteriormente, ¿no? Es común que un adolescente se pueda topar todavía con esa frontera, es decir, como vivir dos universos culturales, lo que vivo afuera y lo que en la escuela me piden, pero nosotros tenemos que hacer ese puente para que ellos no sientan esta confrontación y hacerlos sentir que sí entendemos su lenguaje, que sí entendemos su cultura y aprovechar esta para su aprendizaje. Bien, a continuación voy a hacer un breve recorrido sobre las diferentes generaciones. Esto es simplemente con la intención de ubicar que a lo largo de la historia ha existido estas diferentes culturas juveniles. La primera es, como ya lo hemos platicado, la etapa de la adolescencia se reconoce después de la guerra industrial. Anteriormente no estaba contemplada esta etapa, pero posterior a ello, cuando empieza a emerger el nivel socioeconómico medio, los jóvenes comenzaron a retrasar su incorporación al mundo laboral y a pasar cada vez más tiempo en instituciones educativas. Con ello surge, es como un nuevo surgimiento y empieza esta cultura de los famosos teenagers. Otra época que se da por ahí en 1900, es la generación B o generación Boy Scout, donde viene ahí una frase que les marqué, donde dice, esta persona siente dentro de sí la alegría y el coraje de los nuevos portadores de la cultura, y que esto debe ser una brújula de la vida. Por lo tanto, Sir Baden fundó la organización juvenil que marcaría toda una época, los famosos Boy Scouts, que ahí les puse una imagen, ¿no? Donde pretendía utilizar las virtudes militares para adaptarlas a la formación de los jóvenes, y se regían por estas creencias. Otra generación que ustedes seguramente han de ubicar a través de las películas es la generación swing. Bueno, algunos grupos juveniles encontraron en esa época en la música y el baile un espacio a donde escapar de esas tendencias autoritarias, considerando que ellos vivían en una época de guerra donde había una ideología militarista y totalitaria. Pero bueno, ellos se daban como su escaparate a través de la música y empezaron a vivir su cultura de esta forma. En cambio, después de la guerra, surge la generación escéptica. Nos dice aquí que a partir del momento de tirar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las generaciones se dividieron de forma crucial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la juventud europea parece abatida, desencantada, sin fe. Se da una generación escéptica, una generación abatida, es decir, personas que sus sueños pues se habían derrumbado. Entonces, esa era una característica de esa época de los jóvenes, porque estaban viviendo una situación muy particular. Más adelante, por ahí en los 50, surge la generación rock. A través de la música se genera un nuevo mercado juvenil que pronto se convertiría en el símbolo de la primera cultura, auténticamente internacional y popular, y generando The High School, que ahorita sería como la preparatoria, como un centro de vida social de una nueva categoría de edad. Entonces, ahí está muy claro, ¿no? La cultura juvenil, y lo podemos nosotros relacionar con la famosa película de Vaselina. Tenemos la generación hippie, que también yo creo que todos ustedes la ubican. Surgió por ahí en los 60s con un movimiento por la libertad de expresión de jóvenes universitarios en Berkeley. Y era una típica protesta estudiantil que se convirtió en un movimiento para los derechos civiles, que pronto se difundió a otras universidades norteamericanas. Y por ahí era una característica la música, el consumo de cierta hierba, la vida bohemia y la disidencia artístico-cultural.
ya nosotros lo conocemos como el movimiento hippie, y generó una categoría social portadora de una misión emancipadora, es decir, que se separaban de mamá y papá, y se consideró una nueva clase revolucionaria. En los años 70 surge la generación punk. Esta era una característica de estos jóvenes que surgió en la Gran Bretaña, fue en la posguerra, como una de las manifestaciones más visibles e impresionantes del cambio social del periodo. Fue divulgada como un problema social por parte de los guardianes de la moral porque eran jóvenes rebeldes, se rebelaban ante la autoridad, y por lo tanto este nuevo estilo bautizado de la forma punk, ahí les pongo qué significa, que es basura, o es otra palabra que no la voy a mencionar, pero la pueden leer. ¿Por qué? Porque ellos, su bandera era la provocación, y lo podemos asociar con esos peinados llamativos o la música electrizante. Tenemos por los años 80, la UNESCO declaró el Año Internacional de la Juventud, que era un signo que las cosas no acababan de ir bien en el mundo de los jóvenes. Había una mayor desocupación juvenil, había ideologías contraculturales, el retorno a la dependencia familiar y varias cuestiones que generaron lo que hoy conocemos o podemos ver una serie de diferentes tribus, o ustedes lo ubicarán como las tribus urbanas. Ahí les puse unas imágenes, no todas son de los años 80, del año 85, pero algunos empiezan a surgir a partir de esto, ¿no? Ya no es una sola cultura juvenil, sino diferentes culturas juveniles, dependiendo de lo que cada uno estaba viviendo. ¿Por qué? Porque se da estos imaginarios juveniles. Bien, ya para ir concluyendo, tenemos la generación millennials y la generación Z. Los millennials no nacen con la tecnología, pero para ellos es algo que les habilita, lo que les permite ser. Ponen como prioridad en la vida a la gente, en especial familia y amigos, y son aquellos nacidos entre los 80 y los 2000. Y la generación Z, ellos sí son en sí los nativos digitales, nacieron entre los 90 y el año 2000, y nacen en medio del boom tecnológico. Por lo tanto, sus actividades diarias, tanto de entretenimiento, educación y comunicación, radican completamente en dispositivos electrónicos. Y esta generación está modificando constantemente los métodos de enseñanza y aprendizaje, el intercambio cultural, social y tecnológico entre países, así como la mejora en la calidad de vida. Podemos darnos cuenta que cada una de estas culturas juveniles vivió en una época con características muy particulares, lo cual les conllevó a generar dichas habilidades, dichos valores, dichas creencias, y que es una característica de la identidad de esa época de esos jóvenes. Ahora, bueno, aquí les pongo las dos referencias de las cuales me apoyé para esta presentación, que es tanto Feixa como Tenti.